Te doy la bienvenida al segmento Autores Destacados. Mi nombre es Marcel Verán y hoy nos acompaña Carlos Vivar. Carlos Vivar, con más de 40 años de experiencia en el campo de gestión estratégica del talento humano, del capital humano, nos acompaña porque hoy estamos celebrando un prelanzamiento que realizó de su libro, La Revolución del Capital Humano. Cómo generar el máximo valor a través de las personas en el nuevo mundo laboral. Este lanzamiento le permitió a Carlos ocupar la distinción de número uno en ventas en los mercados de Estados Unidos y México en diferentes categorías, pero lo más resaltante es que en México, a nivel de todo, Kindle en México logró ser el número uno en todas las categorías de este mercado. Así que hoy nos acompaña Carlos para comentarnos sobre este libro que está próximo a lanzarse formalmente y a contarnos un poquito de su experiencia. A ver, Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días o buenas tardes por allá. Muchas gracias, Marcel, por la invitación y muchas gracias por ponerme en contacto con tanta gente que pueda estar interesada en este libro que acabo de escribir y que pronto publicaré. Yo creo que la actividad de recursos humanos o gestión del capital humano te lo agradece a ti por compartir esta experiencia, ya 40 años, mira, de experiencia para poder aportarle valor a las organizaciones. Así que quiero comenzar contigo, Carlos, con las preguntas que suelo realizar en este segmento. La primera pregunta es, cuéntanos, ¿de qué trata este libro? Bueno, este libro ofrece una perspectiva de recursos humanos, que yo le llamo capital humano y ahora te voy a contar por qué. Una nueva perspectiva, dado este nuevo mundo del trabajo, que como le llamamos ahora, a cómo están ocurriendo las cosas en los centros de trabajo después de la pandemia. Y este libro, que lo comencé a escribir precisamente en la pandemia, ofrece una perspectiva diferente a los procesos que ya teníamos en recursos humanos y a procesos nuevos que han ido apareciendo a raíz de la pandemia. Y ojo, hablo de la pandemia porque la pandemia fue un acelerador de cosas que ya estaban pasando antes, ¿no? No es que la pandemia sea el antes y el después. La pandemia vino a acelerar los procesos, por ejemplo, de digitalización de las compañías, lo cual ha hecho que nuestra gestión de recursos humanos tenga que actualizarse y tenga que ir cambiando de acuerdo a los tiempos, ¿no? Ahora, Entiendo. Y sí, adelante. ¿por qué digo que deberíamos decir capital humano y no recursos humanos, ¿no? Porque capital es algo en lo que tú inviertes para generar valor, ¿no? Y eso es precisamente lo que haces con la gente, ¿no? Así como cuando inviertes dinero para ganar más dinero, tú inviertes en la gente para que ese capital humano genere más valor a la compañía, ¿no? Quería hacer esa aclaración de por qué hablo de capital humano y no de recursos humanos. Sí, entiendo. ¿Y qué es en parte lo has comentado, pero digamos, profundizando un poquito más, qué es lo que te motivó a querer compartir este contenido a través de este libro, invertir tanto tiempo? Porque si iniciaste en la pandemia y lo has lanzado ahora, has invertido un tiempito. Sé que por tu responsabilidad, la última que tuviste, que era de bastante responsabilidad, estabas con poco tiempo, pero aún así te has dado tiempo para escribir este libro. ¿Qué te motivó a hacerlo? Lo primero esto nació, como te dije, en la pandemia. En mis ratos libres me ponía a reflexionar de todo lo que yo estaba viviendo en ese momento. Era un tema nuevo, era un tema incierto. Yo tenía un año como en mi nueva posición fuera de mi país y todo eso suponía una angustia y hasta un miedo adicional que tenía, porque no sabíamos qué iba a pasar. Yo no sabía qué iba a hacer con mi puesto, no sabía qué iba a hacer con la compañía ni nada. Entonces, eso me motivó a escribir algunas reflexiones que las escribía, valga la redundancia, en mis ratos libres. Y al cabo de unos meses dije, ¿por qué esto no puede ser un libro en algún momento? Y en ese momento me imaginé un libro, sí. Pero hoy puedo decir que el libro que voy a publicar es diferente al que me lo imaginé, porque el libro al final terminó recogiendo todas estas impresiones de las cosas que me fueron pasando en el día a día, ¿no? Durante y después de la pandemia, cuando comencé a ver que los procesos de capital humano que teníamos establecidos sirvieron de muy poco durante ese periodo, y sobre todo cuando entendí que al final el rol de un área de capital humano o de gente que tiene gente a su cargo es precisamente preocuparse por las personas. El rol en recursos humanos muchas veces lo entendemos como hacer procesos, hacer el proceso de desempeño, hacer el proceso de talento, hacer
capacitación, etcétera. Pero nuestro rol va más allá. Nuestro rol va a entender las necesidades de las personas y hacer un link entre esas necesidades y las necesidades de la compañía, ¿no? Al final, por supuesto, trabajamos para una compañía y queremos que esa compañía logre sus resultados, pero esos resultados se van a lograr a través de la gente. Y si no ponemos atención en lo que esas personas están viviendo, lo que pasa por su cabeza, los problemas incluso que tienen personalmente o con sus familias, ¿no? Porque al final este mito de vida-trabajo como algo separado se terminó de romper en la pandemia, ¿no? Cuando ya no era posible que uno saliera de su casa y dejara los problemas de su casa en la casa y se fuera a la oficina a encontrar nuevos problemas, esos límites se hicieron más difusos, ¿no? Porque al final el trabajo no es algo separado de la vida, el trabajo es parte de la vida y los problemas de la vida a veces se llevan al trabajo y viceversa. Entonces, si no comenzamos a entender eso, es difícil que podamos adecuarnos a los nuevos tiempos. Y esa es una de las reflexiones que hago en el libro, ¿no? Que al final, como hombres de recursos humanos, o como hombres y mujeres de recursos humanos, y como personas que tenemos a cargo personas, tenemos que entender eso, que no podemos separar las cosas, ¿no? Y al final, el trabajador, antes que trabajador, es una persona. Y si no entendemos esas perspectivas, no vamos a poder actuar conforme al nuevo mundo del trabajo lo exige, ¿no? Entiendo. O sea, para ti era muy importante poder transmitir con mucho énfasis este mensaje, ¿no? Del rol que tienen los directivos de recursos humanos de ver a las personas como seres humanos. Yo entiendo que parte de eso está la estrategia para poder lograr sacar el máximo beneficio para ambas partes, ¿no? En el tema del valor que puedan ser capaces de generar. Y bueno, si bien este libro obviamente la temática ya lo dice, si tú pudieras elegir personas que puntualmente consideras que pueden aprovechar este contenido más que cualquier otra, ¿quiénes serían? ¿Quiénes pueden beneficiarse al máximo de esta experiencia que compartes en tu libro, Carlos? Sí, yo creo que, bueno, en primer lugar, las personas que trabajan en un área de recursos humanos o de capital humano, ¿no? Sea que tengan posiciones directivas o no, porque al final el libro transita por todas las responsabilidades y el alcance de la función de capital humano, ¿no? Pero no solamente para la gente de capital humano, también para líderes de diferentes funciones en una compañía que pueden estar interesados en entender un poco más cómo es este mundo de la gestión de personas, ¿no? Cualquier persona que tenga gente a su cargo que pueda estar también interesado en cómo entender mejor a su equipo, en cómo ayudar mejor a su equipo, en cómo colaborar mejor con su equipo para lograr sus objetivos. En fin, no está limitado a gente que está dentro de la función de recursos humanos. También está, como dije, dirigido a líderes o a gente que tenga gente a su cargo, ¿no? O en general a gente de otras áreas de la compañía que quiere entender mejor cómo funciona este mundo de la gestión de personas, ¿no? Este contenido podría ser útil también en universidades, en escuelas de posgrado, por las temáticas tratadas. Por supuesto que sí, Marcel, y gracias por mencionarlo. Sí, de hecho, sí, podría ser incluso material de consulta para gente que esté estudiando administración o desea entrar al mundo de los recursos humanos, ¿no? Por supuesto que sí. Perfecto. Carlos, tu subtítulo es muy poderoso en términos de que genera una expectativa muy alta. Cómo generar el máximo valor en las personas, a través de las personas, en el nuevo mundo laboral. Entonces, la pregunta que te tengo es, ¿qué estrategia podrías tú compartir? O estrategia, si quieres, para... Entiendo que por el tiempo limitado que tenemos, de repente podrías concentrarte tal vez en una, pero ¿qué nos puedes compartir para poder realmente lograr, para las personas que dirigen gente en las organizaciones, lograr sacarle el máximo valor a las personas? Y te voy a dejar aquí pantalla solo para que nos cuentes. Adelante. Ok, gracias. A ver, lo primero que tenemos que entender es que esto que le llamamos el nuevo mundo del trabajo, que puede sonar quizá un cliché, ¿no? Pero es que el mundo del trabajo definitivamente ha cambiado. Y ha cambiado porque las compañías comenzaron a cambiar, ¿no? Como dije, no es un proceso que comenzó con la pandemia, comenzó mucho antes, unos 10 años antes quizá, cuando las compañías comenzaron a digitalizarse.
En ese momento, esta digitalización significó una transformación de las compañías. Y lo que muchas compañías no entendieron es que esta transformación pasaba a través de las personas. Sí, para digitalizar es importante tener la tecnología, pero si no tenemos personas que están detrás de esa tecnología, nos puede ir mal como compañía. Entonces, la primera premisa es esa, entender que el mundo del trabajo es diferente al que conocimos o al de hace algunos años. Entendiendo esto, podemos darle importancia a las personas y entender que para gestionar a las personas en este nuevo mundo del trabajo, las reglas de juego son diferentes a las anteriores. Y las reglas de juego son, en primer lugar, preocuparse por las personas, o sea, entender lo que las motiva, lo que las hace hacer mejor su trabajo, lo que hace que estas personas quieran progresar y quieran seguir trabajando en esa compañía. Esto, a lo que quizás no se prestaba tanta atención antes, hoy es sumamente importante. En segundo lugar, es hacer que ese capital humano se desarrolle. Entonces, y ese desarrollo va más allá de la capacitación tradicional, va a aprovechar todos los momentos en el día a día y por supuesto también la tecnología, porque la digitalización también nos va a ayudar a llegar a más gente, a llegar a capacitar a más gente. Entonces, entender que las personas quieren y tienen que ser desarrolladas dentro del lugar de trabajo y en el día a día en su trabajo. No necesariamente con actividades de capacitación, sino el día a día con su jefe ya debería significar un desarrollo. Y ya que hablé del jefe, en tercer lugar es el tema de cómo liderar a ese capital humano. Cómo ya no podemos liderar a la gente usando otra vez los mismos recursos que utilizábamos antes, donde los líderes eran una especie de gurús a los que los trabajadores recurrían para que den la solución. Ahora no, ahora los líderes son inspiradores, más bien, son los que conducen al equipo para que las respuestas las dé el equipo, la gente que sabe, por eso se rodea también de las mejores personas. Entonces, es un estilo de liderazgo diferente. Le llaman ahora liderazgo humano, y al final es algo que siempre existió, solo que no se le dio la importancia del caso. El líder tiene que ser mucho más empático, mucho más humano, entender mejor a su gente. Y esto, que quizá ya lo hayamos escuchado muchas veces, toma una perspectiva diferente en un mundo digitalizado, en un mundo donde la tecnología comienza a reemplazar a las personas en muchas funciones, en muchos temas que hasta hace poco eran hechos por personas. Entonces, ¿cómo acompañar a las personas en esta preocupación por el miedo a ser desplazados por la tecnología? Eso implica también un liderazgo, en primer lugar, que ayude a las personas a que cada día hagan o generen transacciones de valor, o sea, que las actividades que hagan en su día a día sean actividades de valor, que no puedan ser reemplazadas por una máquina, ¿no? Y todo esto de entender a la gente, de ayudar a que la gente crezca y se desarrolle y de liderarlas de una manera diferente, al final traza el nuevo camino de las áreas de capital humano, ¿no? Que es cómo construir ese mundo del trabajo del futuro, que en realidad ya no es tan futuro porque ya lo estamos comenzando a vivir hoy, pero sin embargo es entender lo que ese nuevo mundo del trabajo nos está pidiendo, ¿no? Que es tener gente preparada, gente que realmente ame trabajar donde trabaja, y para eso hay que ofrecerle condiciones, y gente que esté dispuesta a dar esa milla extra por la compañía. Y trabajar en ese nuevo mundo del trabajo implica tener personas no solamente motivadas, sino también preparadas para enfrentar esos desafíos que muchos todavía no los conocemos, porque van a ir apareciendo con el correr de los años. Pero el tener a gente preparada y desarrollada va a implicar entender que esa conexión entre vida y trabajo
ya se volvió, ya se integró, ya se volvió una sola vida, es la vida de la persona en la cual el trabajo es parte de eso. Implica entender que como líderes necesitamos gente, como ya dije, más preparada, y entender que el nuevo mundo del trabajo ya no va a distinguir entre líderes que toman decisiones y trabajadores que obedecen y que hacen cosas, sino líderes que dejan a su gente, empoderan a su gente para tomar decisiones, y gente que va tomando decisiones en el día a día, y a veces se equivoca, sí, se puede equivocar, y es entender que esas equivocaciones van a ser experiencias de aprendizaje, ¿no? Porque una de las grandes diferencias, y con esto quiero comenzar a cerrar, una de las grandes diferencias que existen en el nuevo mundo del trabajo respecto del anterior es que ya no podemos calificar o evaluar el desempeño de las personas solamente por un presupuesto o por un plan, donde antes, en el mundo del trabajo anterior, tú podías hacer planes para un año o para 6 meses, podías hacer tus pronósticos, podías hacer tu presupuesto acorde con ese plan, y al final eras evaluado por si cumpliste el plan en fecha, si te gastaste el presupuesto que dijiste que ibas a gastar, check. Si lo hacías bien, excelente. Si te pasabas del presupuesto o no lo cumplías en fecha, bueno, pues el objetivo no estaba cumplido. Eso ya no existe más, porque hoy en día el mundo se volvió demasiado impredecible. A veces tú haces un plan para un año y ese año pueden cambiar muchas cosas, no de tu plan, incluso de la compañía o de la realidad. Entonces, los criterios de evaluación y de calificación no pueden ser los mismos. Ya no puedes calificar de acuerdo a si cumpliste o no un plan al pie de la letra, porque al final esos errores que pueden darse, esas extensiones de tiempo que puedan darse para cumplir el plan que hiciste, se van a traducir en aprendizajes para la compañía. Al final vivimos en el mundo de la transformación, de la innovación, como queramos llamarlo, y eso implica comenzar a aprender de los errores, comenzar a aprender de las fallas, comenzar a aprender de esas dilataciones que se dan en los tiempos a veces. Entonces, la perspectiva ha cambiado desde todo punto de vista, desde cómo se conciben las cosas, cómo se ejecutan y cómo se cierran, porque al final el cierre de una etapa es el inicio de otra. Entonces, son varias las perspectivas que ofrece el libro, ¿no? Todo esto que he tratado de decir de una manera muy resumida, ofrece una idea de las diferentes perspectivas que se muestran en el libro, ¿no? Cómo gestionar a las personas en este nuevo mundo y cómo obtener el máximo valor de las personas en este nuevo mundo del trabajo, ¿no? Interesante, simple y a la vez complicado, ¿no? Porque entiendo que hay que crear todo un sistema que permita, que comienza primero con la mentalidad, con esta nueva mentalidad que propones, donde uno tiene que ser consciente del valor de las personas y de no verlas solamente como recursos inanimados a veces, o con la necesidad de cumplir objetivos o planes específicos, ¿no? Sino con la capacidad de repente de adaptarse, entre otras cosas más. Te iba a preguntar, suelo preguntar después de esta pregunta anterior, ¿cuál podría ser para ti la promesa y valor del libro si pudieras elegir pocas palabras y no utilizar el subtítulo de tu libro? Para quien lea el libro, ¿cuál crees tú que podría ser el máximo insight que podría captar gracias a este libro? ¿Qué perspectiva podría recibir gracias a ello? A ver, yo creo que después de leer este libro, el lector debería primero ser consciente de que el mundo cambió, y si el lector no cambia, si yo no cambio, si yo no cambio mi forma de pensar, de ver las cosas y de gestionar lo que me toca gestionar, voy a estar en problemas, ¿no? Porque no voy a estar a la altura de las exigencias de este nuevo mundo del trabajo y de lo que la compañía va a requerir de mí más adelante, ¿no? Y
y hasta le podría traer problemas a la compañía, ¿no? Si yo no comienzo a gestionar de una manera diferente, ¿no? Yo creo que para mí eso debería ser lo más valioso, ¿no? Que este libro me haga pensar en que eso que aprendí, esa experiencia que tuve en el mundo del trabajo anterior, me va a seguir sirviendo en esta, ¿no? Entonces, y de acuerdo a eso, ya cada quien debería tomar su camino y la ventaja del libro es que también puedes buscar los temas que te interesen y los vas a encontrar, ¿no? Pero yo creería, Marcel, que lo primero es eso, ¿no? Que tome conciencia de que las cosas cambiaron y yo ya no puedo seguir gestionando, liderando o lo que me toque hacer de la misma forma que lo hacía antes. Y para las nuevas camadas de directivos que vienen de las generaciones nuevas, que están corriendo todo el tiempo también, ¿cuál podría ser para ellos de repente el que no tiene tanta experiencia en el mundo tipo de vida anterior, pero sin embargo sí están corriendo, porque todo se ha acelerado, ¿no? Muchísimo más? ¿Cuál podría ser para Sí. ellos, tú consideras, el aprendizaje? Bueno, para ellos podría ser que ahí en el libro están los temas básicos en los que tienen que trabajar en el nuevo mundo del trabajo. No es horrible que repita tanto el nuevo mundo del trabajo, pero esa es la realidad que vivimos. Entonces, para estas generaciones que se están formando y que van a comenzar a trabajar en estos temas, ahí tienen una mirada a lo que está pasando y a los temas que van a seguir en boga en el futuro inmediato al menos. Eso van a ser los temas que están puestos en la agenda, ¿no? Y van a estar puestos en su agenda, en sus respectivos trabajos, ¿no? Perfecto, Carlos. Muchas gracias por el tiempo que nos has regalado y te quisiera invitar a que puedas despedirte y dar algún mensaje para quienes estén pendientes del libro que está ya por publicarse y en general las personas que les interese el tema de la gestión del talento humano. Sí, una invitación a quienes trabajan en áreas de capital humano, de recursos humanos, y también a personas que estén interesadas en entender cómo sacarle el máximo valor a la gente. Una invitación a que compren el libro, ¿no? Que va a estar disponible a partir del 8 de marzo en Amazon, en la plataforma Amazon, ¿no? Y para que puedan acceder al libro. Es un libro que he tratado de que no sea muy extenso, que sea concreto, que trate de abarcar la mayor cantidad de temas y que ofrezca una mirada general, pero a la vez, pero sí con profundizando lo necesario en cada tema para entender qué cambió y entender qué deberíamos hacer de aquí en adelante cuando gestionamos personas, ¿no? Excelente. Gracias nuevamente, Carlos, por este tiempo. Y bueno, a quienes están viendo la entrevista lo van a ver después, invitarlos a que busquen el libro y nos compartan sus opiniones. Nos vemos en la siguiente entrevista. Un abrazo. Chao. Gracias.